Jesucristo. Oh Rey maravilloso, rogamos que tu voz, oh Dios de la gloria, sea con nosotros en esta hora, Señor Jesús. Oh maravilloso Dios, que tu palabra, Señor Jesús, hoy corra y sea glorificada, Señor Jesucristo. Que hoy, Señor Jesús, alguien, Señor, pueda ser instruido, que alguien hoy, Señor Jesús, pueda escuchar, Señor, esta gran verdad, oh Rey de la gloria, que transforma, que cambia, Señor Jesús. Oh Señor maravilloso, que nuestros oídos, Señor, estén atentos a tu voz, Señor de la gloria. Te lo rogamos en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, a quienes no he saludado en esta mañana, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Y a quienes sí, pues también, ¿cierto? Bueno, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Leamos la Biblia, hermanos, en esta hora para meditar en la palabra del Señor. Si son tan amables, hermanos, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Retomamos este versículo del cual hablábamos en esta mañana. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Esperamos entonces que todos puedan compartir la lectura de la Biblia. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Amén. Dice así la Biblia: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Leemos todos nuevamente: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Sean tan amables, hermanos, de tomar asiento. Tiene uno la tendencia, sobre todo en la iglesia, en el medio en el que nosotros nos movemos, de usar las cosas malas como para que la gente tenga miedo. ¿Sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, de la realidad del infierno. La Biblia describe este lugar como un lugar de tormento, donde allá no se va a disfrutar, un lugar donde no se va a pasear, no se va allá o por una temporada. Realmente el infierno no solamente es grave, sino que es eterno, es un lugar de eterna condenación. Pero nosotros, sabiendo acerca de la gravedad del asunto, intentamos más bien como que la gente tenga miedo. Y como vemos que eso nos da cierto resultado, pues entonces tenemos la tendencia a asustar a la gente para que camine. Pero resulta que nosotros nos hemos dado cuenta, según lo que también hablamos en esta mañana, las emociones no solamente no debemos procurar alimentarlas mucho, ni ponerle mucho cuidado, no que no vamos a atender lo que nosotros sufrimos o gozamos o disfrutamos, sino que realmente esa no debe ser nuestra motivación principal. Cuando a mí me duele, pues no debo tomar esa sensación, ese sentimiento, como motivo, excusa o razón para tomar decisiones. No, a mí me duele estar aquí en casa, pues como me duele estar en casa, pues entonces me voy a casar. ¿Cierto que no es la razón por la cual uno se casa? Uno se casa cuando está enamorado. Y cuando le pregunta al Señor que si esa es su voluntad y el Señor le dice que sí, listo, ya. ¿Para cuándo entonces? Eso no hay ningún problema. Pero cuando el dolor es la motivación, entonces nosotros sabemos que si la persona se casa o toma una decisión importante en su vida, con base en ese sentimiento, en esa emoción, puede cometer errores en su vida, ¿cierto? No solamente eso, sino que
las buenas decisiones que se toman en la vida con una mala motivación tienden a no extenderse en el tiempo. Es así que algunos se entregaron al Señor por no condenarse y resulta que cuando se les pasó el susto de la condenación, volvieron al mundo. Nuestra motivación no puede ser esa. Ciertamente la Biblia habla acerca de ese lugar. La Biblia dice, ¿usted le tiene miedo a los gusanos? Hermano, yo soy valiente. A un gusano que nunca muere y que debe ser dolorosa la experiencia con ese gusano. La Biblia dice que allí el gusano nunca muere. Tiene que ser entonces grave que un gusano nunca muera. Y la llama nunca se apaga. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Allí llorará el valiente, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que sí es un lugar de eterna gravedad. Pero cuando solamente pensamos en el lugar y en el lugar como destino y pensamos en el dolor y la aflicción eterna, pues hermanos, no podemos quedarnos solamente pensando en ello. Ni nuestros mensajes pueden estar basados solamente en el dolor para que la gente se asuste. Tenemos que pensar en la bendición eterna que recibiremos si hacemos la voluntad del Señor. Si usted en algún momento se llegó a asustar por el infierno, no se quede solamente con el infierno, ni con el susto. Enamórese del Señor y viva para Él. Y recuerde que no solamente este lugar es real, sino que el Señor prometió preparar para todos nosotros un lugar, una morada eterna, donde vamos a estar con el Señor por siempre, disfrutando de las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Una hermana me decía en alguna oportunidad, hermano, que manda a preguntar mi hijo que si cuando estemos allá en el cielo vamos a estar todo el tiempo en culto. Pues para nosotros los de cierta edad, hermano, pues eso podría ser hasta maravilloso. Pero para un niño que manda a decir mi hijo que si en el cielo vamos a estar siempre en culto, que él ya no quiere ir. Porque es que de todas formas, pues para los niños el culto es disfrutable, pero ellos tienen que aprender también a disciplinarse en ello. Y algunos piensan como el cielo no vale la pena porque es que allá todo el tiempo allá y aplaudiendo y bueno, pues yo estoy seguro que no va a ser así siempre. Alguna cosita que otra en toda la eternidad nos pondrá el Señor a hacer, ¿cierto? Pero vamos a estar por siempre en la eternidad con el Señor, su presencia, disfrutando su presencia. Y usted bien sabe que disfrutar la presencia del Señor es lo más maravilloso que un ser humano puede disfrutar aquí en la tierra, ¿cierto? Uno vive experiencias muy hermosas, disfruta de muchas bendiciones también muy enriquecedoras, pero hermano, la bendición más grande que nosotros podemos tener aquí en la tierra es disfrutar del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo que eso significa, que podemos servir al Señor, que podemos dedicar nuestras vidas a Él. Así que nosotros podemos pensar en la eternidad con Cristo como la experiencia más maravillosa que un ser humano puede disfrutar. Ahora, no piense tanto en las cosas que usted va a ver allá o de las que va a tener que participar. Déjese sorprender. A veces uno se pone a echar cabeza y a calcular cómo van a ser las cosas allá, hermano, pero todo cálculo que usted haga realmente se va a quedar cortico comparado con la bendición que el Señor tiene para nosotros. Es más, hablamos esta mañana, porque eso lo dice la Biblia, cuando usted compara la tristeza que ha tenido que sufrir por causa del Evangelio, porque a veces nos hemos puesto tristes, pero esa tristeza o ese dolor o ese sufrimiento comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos, eso no tiene comparación. La gloria que en nosotros ha de manifestarse, hermanos, va a ser una cosa maravillosa, sorprendente y enteramente disfrutable. Animémonos unos a otros, primero para que no nos quedemos en el camino.
Segundo, porque la Biblia nos dice que tenemos que animarnos. La Biblia dice que ya lo hacemos. Procure, hermano, hermana, no echarle tierra al que está caminando así como medio. Usted tiene cara como que se va a condenar. Hermanos, a eso no nos mandó la Biblia. Para desanimarnos está el diablo y el mundo. Entre nosotros animémonos. Que nuestra vida también inspire a otros a seguir caminando de la mano del Señor. Para desanimarnos, vuelvo les digo, hermanos, ya está el mundo, los señalamientos del diablo. Les hablaba también a los hermanos algo que les recomendaba a raíz de que a un hermano le pasó. Un hermano cuenta que el pastor estaba dirigiendo el servicio y dijo, bueno, hermanos, levanten sus manos y den gloria a Dios. Y resulta que el hermano ya iba levantando sus manos cuando él escuchó una voz que le dijo, ay, ni te atrevas. Levantar las manos para los libres, pero tú eres un esclavo del pecado, ni se te ocurra. Entonces el hermano volvió y cruzó sus brazos y lo bajó. Hermanos, levante las manos. Y volvió él y, cuidadito, que tú eres un esclavo. Hermanos, venzan al diablo. Entonces él ya entendió que era con él. No, voy a seguir creyéndole al diablo. Él me desanima a no hacer las cosas que debo hacer, pero hay poder en el nombre de Jesús. Y levantó sus manos y salió diferente a como entró. Si de verdad hemos conocido la verdad nos libertó. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor nos enseñó cuál es la verdad y ya la conocemos. El diablo quiere es que nosotros nos desanimemos y que no alcancemos las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Pero ¿a quién le creemos nosotros? ¿A la serpiente antigua que quiere que nosotros perdamos la bendición? ¿O al Dios Todopoderoso que ha prometido estar con nosotros todos los días y fortalecernos? Creámosle a Dios. No le crea tanto al diablo, no le crea al mundo, no le crea ni siquiera a su carne. Creámosle a Dios. Hagamos entonces lo que el Señor nos ha dicho, a fin de que nosotros entonces podamos cumplir con el fin de la iglesia que somos, miembros los unos de los otros, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros con estas palabras, como lo hacéis. Así que Pablo está diciendo, ya lo hacen, pero sigan haciéndolo. Y el uso que se le da a la venida del Señor, la realidad de que Cristo viene por nosotros, no es para asustar a la gente. Esta noticia es para animarnos los unos a los otros. Verso 18 del capítulo 4. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Cristo viene por nosotros. Alentémonos entonces con esas palabras. No nos desanimemos. No nos asustemos. Ahora que si usted se asustó porque pensó que Cristo vino y usted se quedó, pues no vuelva a pasar ese susto. Una vez llamó a mi esposa un muchacho, le dijo, ay hermana, Dios le bendiga, ¿usted está ahí? Entonces le estoy contestando, pero usted está con su esposo, ¿cierto? Sí. Y en ese entonces solamente teníamos un hijo, y con su hijo. Y el niño estaba pequeñito, pero entonces él calcula, ¿cierto? Si están con el niño, porque es posible que el pastor o la esposa, pero el niño no, y ahí está su hijo. Sí, también. Ay, hermanas, que pasé un susto. Imagínense que, claro, mi papá y mi mamá se fueron para el culto, y esta es la hora que no han llegado. Y yo los esperé una hora y dije, en algo como siempre, es que por eso es que no me gusta ir a culto, porque siempre se quedan allá hablando y dale con uno y dale con otro y llegan tarde. Pasó una hora y media, dijo, ya está raro, ¿será que les pasó algo? Pasaron 2 horas y entonces él ya se asustó. Ay, Señor, ¿y qué tal que voy a esperar a otra media hora? 2 horas y media y ya no llegó, ya no llegaron. Entonces agarró el teléfono. ¿Y qué tal que el Señor haya venido por todos nosotros y yo me haya quedado? Hermanos,
que ese susto no lo pasemos. Perdón, no solamente por el susto en sí mismo. El que ya lo vivió, hermano o hermana, pues ya lo vivimos. Pero no nos arriesguemos a pasarlo, porque va a llegar un momento entonces en que no va a ser susto, va a ser una realidad. Por esa razón tenemos que animarnos los unos a los otros. Que ninguno de nosotros se quede, porque Cristo viene por nosotros. Él prometió ir a preparar lugar y yo le calculo que el lugar ya está preparado. Porque el Señor le dijo a sus discípulos hace más de 2000 años atrás: voy pues a preparar lugar. Yo creo que el lugar ya está preparado. Lo único que estamos esperando es que suene la final trompeta y nos vamos con el Señor. Mientras ese día llega, lo que debemos hacer nosotros es animarnos, alentarnos, inspirarnos con la predicación de la palabra del Señor los unos a los otros. Pablo dice que los hermanos en Tesalónica lo hacían, tienen que seguir haciéndolo, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. La predicación de la palabra hace entonces que los hermanos sepan dónde poner su siguiente línea de ladrillos, por decirlo de alguna manera. Pablo dijo: el fundamento ya está puesto, el fundamento es Jesucristo. Cada uno entonces vea cómo sobreedifica. ¿Y cómo sobreedificamos nosotros? Seguidamente Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, que la manera en la que nosotros sobreedificamos va a ser juzgada por Dios en el tribunal de Cristo, porque la obra de cada uno va a ser probada. Entonces la manera en la que nosotros sobreedificamos es con nuestras obras. ¿Cómo estamos haciendo nosotros las cosas? ¿Cómo estamos nosotros obrando? Para que obremos de la manera correcta, tenemos entonces que edificarnos los unos a los otros. Tenemos que inspirarnos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Si lo estamos haciendo, hermano, que tengo así como desaliento espiritual y no quiero volver al culto. No, hermano, tranquilo. A mí me pasó lo mismo y me fui al mundo un tiempo. Eso pasa, que el evangelio es difícil. Y entonces nos empezamos a creer cosas que la Biblia no enseña. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es ¿qué? Al final, ¿qué? ¿Es difícil o es fácil? Fácil. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los que dificultamos el camino somos nosotros mismos. Cuando usted tiene un problema grave, eso no quiere decir entonces que usted, o más bien, el evangelio no le evita problemas. El evangelio le ayuda a resolverlos de la manera correcta. Cuando usted tiene un problema y lo resuelve por usted mismo, claro, con razón se está volviendo difícil el evangelio. Pero cuando tiene el momento de dificultad y usted confía en el Dios que le da descanso y que le guía para seguir caminando, entonces, hermanos, no solamente hallamos descanso para nuestras almas, sino que también estamos llevando la carga que nos corresponde llevar. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. A esto nos invita el Señor. Mientras el Señor viene por nosotros, en lugar de nosotros estar poniéndole clavos al ataúd de unos cuantos, ¿por qué no más bien le damos la mano y le decimos: sigamos caminando? Porque nosotros somos seguidores de Cristo. Y lo que la Biblia habla al respecto acerca de los que han puesto la fe en Él es que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que confiamos en el Señor y tenemos fe para preservación del alma. Le hemos creído al Señor y seguimos caminando de su mano. Mientras el Señor viene por nosotros, entonces alentémonos, animémonos los unos a los otros. Habíamos quedado en el versículo 17 del capítulo 5. Continuemos entonces con el versículo 18.
Hay un área, hermanos, en nuestra vida que debe ser atendida constantemente. La Biblia no dice que si nos va bien en la vida, entonces le demos gracias a Dios. Y si nos está yendo como regular, pues esperemos a ver que nos vaya mejor. Entrad por sus puertas, ¿cómo? Por sus atrios con alabanza. Así que es un mandamiento para nosotros. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Cómo así? Cuando me está yendo regular, ¿también tengo que dar gracias? También. En todo. Toda situación, toda experiencia. ¿Se acuerdan que cuando nosotros éramos niños, algunos papás, ancianos, mayores, están también aquí, como para corroborar lo que estamos diciendo? A nosotros en particular de niños nos decían, a mí y a todos mis hermanos, vamos a ir donde los hermanos fulanos de tal. Así que cuando lleguemos allá, a todo lo que les den, gracias, ¿cierto? Se comen todo lo que les den. No van a hacer mala cara, que si no, entonces cuando regresemos a la casa los emparejamos, ¿cierto? Así que no, bueno, gracias. Quieren, a veces me decían a mí, para mí, bueno, les confieso, hermano, el agua de panela con limón sigue siendo un remedio, porque de niño nos los daban caliente para la tos y para la gripa y todo eso. Así que yo nunca la vi como una sobremesa, nunca. Y llegaban entonces, los niños, le preguntan a mi papá y a mi mamá, ¿los niños toman agua de panela con limón? Sí, toman. Eso es remedio, pensaba yo. Y cuando venían entonces con los vasos, yo volteaba a mirar a mi mamá y a mi papá. Gracias. A eso habíamos llegado, a ese acuerdo. Porque si no, entonces, ¿cierto? Ese era el mandamiento. A uno le parece que cuando le está yendo como regular, no debe dar gracias. Y resulta que la Biblia nos dice, hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. No sé si usted se ha puesto a pensar en ello. A mí me está yendo como regular. Hermanos, ¿cuándo el Señor nos ha dado un mal regalo? Lo que pasa es que estamos en un proceso y todavía el Señor no ha logrado con nosotros lo que piensa y está decidido lograr. No es que el Señor no lo vaya a lograr. Si nosotros nos dejamos, el Señor va a lograr hacer lo que se propuso en nosotros. Pero mientras eso llega, habrán días buenos y días malos, que a nuestro juicio producen cosas buenas o cosas malas. Pero ninguno de nosotros realmente, yo creo que cree que el Señor, eso que a veces dice, no, yo creo que el Señor no me escucha. Yo no creo que usted piense eso. Yo no creo eso. Yo creo que debemos entonces tener una correcta actitud, aún en los días malos. Agradecerle al Señor por lo que Él viene haciendo con nosotros, aunque todavía no hayamos visto lo que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿A usted le gustaría tener un carro último modelo? De pronto no me escucharon. ¿Alguno de ustedes le gustaría tener un carro último modelo? Porque no falta la demanda. ¿Yo para qué un carro? Ahora que si me da una moto es otra cosa. Bueno, a uno le gustaría, ¿cierto? Pero si el Señor le da a uno una bicicleta, entonces, pues, le parece que por eso no debe dar gracias. Porque lo que yo quería era un carro y último modelo. Pero digamos que el Señor de todas formas se lo piense dar. En ese momento en el que usted está agradeciéndole al Señor por lo que aparentemente es poco, ¿sabe usted que está siendo fiel también con el Señor? Porque aquí lo que dice la Biblia
es dad gracias a Dios, o bueno, dad gracias en todo. Aparentemente no me está yendo como debería irme, pero yo no puedo esperar un mal regalo de Dios porque Dios nunca dio un mal regalo. No erremos. Si fue una bicicleta lo que el Señor me dio, en este tiempo lo que más me conviene es una bicicleta, porque Dios no da malos regalos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que me tengo que preparar dando gracias para poder recibir de Dios otra cosa. En toda situación tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que entender que Dios quiere de nosotros, esa es la voluntad de Dios, que nosotros demos gracias a Dios. Tuvimos una mala semana, hemos tenido económicamente un mal mes, la situación últimamente ha sido difícil, démosle gracias al Señor. Entramos por sus puertas, pues hagámoslo con acción de gracias. Alabemos al Señor. Porque uno piensa que entonces Dios no merece, y el que pierde la oportunidad al no dar gracias en esos momentos somos nosotros. Estamos perdiéndonos de pronto una buena oportunidad. Si la voluntad de Dios es esa, y yo me comprometí a hacer la voluntad de Dios, entonces estamos siendo infieles al no hacer lo que nos comprometimos a hacer. Pero Dios es fiel y Él sigue dando buenos regalos y buenas dádivas a sus hijos. Tengo que seguir siendo entonces yo fiel, dándole gracias a Dios en todo. No podemos, perdón hermanos, no podemos darnos lujos que el mundo sí se da. Nosotros somos diferentes al mundo y bueno, el mundo hará sus cosas a su manera. Pero nosotros no solamente tenemos otro estilo, tenemos otro objetivo en la vida. Si el Señor nos ha regalado la oportunidad de experimentar su Espíritu Santo dentro de nosotros, bueno, hermanos, ¿cómo vamos nosotros a desaprovechar esa hermosa oportunidad? Ahora, si usted no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, yo lo animo a que lo reciba. Hermano, ¿será que uno si no lo recibe no se salva? Pues me parece que esa no sería la pregunta correcta. Mi pregunta sería, bueno, pero si el Espíritu Santo es para los que creen, ¿por qué no lo recibe? Recíbalo. ¿Usted cree en el Señor? ¿Le cree a Dios? ¿Cree a su palabra? Estas señales seguirán a ¿quiénes? ¿Listo? ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y hablar nuevas lenguas es la señal audible de que la persona recibió el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, más bien, ¿por qué no ha recibido el Espíritu Santo si cree? Hermano, hermana, váyase convencido a su casa de que usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Y el único requisito realmente que debe tener, y es obligatorio, el único requisito que hay para recibir el Espíritu Santo es que usted le crea a Dios. Créale al Señor y reciba el Santo Espíritu de nuestro Dios. Y cuando reciba el Espíritu Santo, procure no apagar el Espíritu. Porque si usted se fija en el verso siguiente, el verso 19, no apaguéis al Espíritu. Aquí no se refiere a la fogosidad que hay en nosotros. ¿Qué te gustaría estudiar? No, pues algo que tenga que ver con matemáticas. Bueno, entonces ponte las pilas y no apagues ese espíritu. Eso es una pasión o un gusto. El espíritu del cual habla Pablo escribiéndole a los tesalonicenses es el espíritu con E mayúscula, Espíritu de Dios. No apaguéis al espíritu. Aquí se refiere entonces precisamente a eso. A veces, hermanos, nosotros hacemos cosas que tienden a apagar el espíritu, a contristarlo en nuestros corazones, a alejarlo.
¿Y cómo lo contristamos nosotros? Pecando. Así que Pablo lo que está recomendando es, no pequen. Pero a veces, hermanos, nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Pablo le escribe a Timoteo 2 veces diciéndole, aviva el don de Dios que hay en ti. El don de Dios es el regalo espiritual que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No lo apaguemos, avivémoslo. Así que si Pablo le recomienda esto a Timoteo y Timoteo no lo hace, entonces se ve que no solamente haciendo cosas que no debemos, apagamos al Espíritu, sino dejando de hacer cosas que sí debemos. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, hermanos, pues no tenemos tiempo para andar perdiéndolo. Gracias al Señor, hermanos, el Señor también nos da la sabiduría para tomar decisiones en nuestro día, para que no apaguemos el Espíritu Santo de nuestro Dios que está en nuestros corazones. Pablo le escribe a los tesalonicenses, no menospreciéis las profecías, ni las que fueron escritas, ni las que nos predican, porque realmente la Biblia, cuando Pablo habla acerca de profecías, no está hablando acerca de mañana te vendrá un problema grave. El día de mañana te vas a ganar la lotería. No, nosotros que andamos, cierto que nosotros ni lotería compramos. No son esas adivinaciones de cosas futuras, como lo hace el mundo, o ninguna predicción realmente, porque ciertamente el Señor nos ha advertido de cosas que nos van a ocurrir. Y eso tiene que ver con la profecía. Pero cuando la profecía está en este marco de la predicación, a lo que hace alusión es no menosprecies lo que se te está predicando. Porque a veces el que predica es un hermano que tiene poquito conocimiento, una hermana que tiene poquito conocimiento. Pero de todas formas el Señor lo usa o la usa. Entonces uno dice, no, pero es que el que predicó fue fulano. No, esa hermanita y silba así. No. Por lo que nosotros consideramos que no debe tener un predicador, entonces ya menospreciamos lo que dice. Y eso nos pone a nosotros en peligro y en desventaja, porque de pronto el Señor nos dijo algo valiosísimo, pero nos lo mandó a decir con alguien que de pronto nosotros no consideramos como muy importante. Recordemos que el Señor siempre usó los medios que a Él le pareció. Busquen en la Biblia medios raros y se encontrará entonces usted con realmente eso, medios raros. Si el Señor nos usa a nosotros, bueno, démosle gracias al Señor y gloria a Dios. Pero cuando escuchemos la predicación de la palabra y que en ella haya sensatez y que el Señor nos esté hablando, no menospreciemos lo que el Señor nos dice solamente porque nos lo mandó decir a través de un medio que nosotros no consideramos que es el correcto, porque ya bastantes experiencias tenemos nosotros al respecto. Verso 20, no menospreciéis las profecías. Tenemos que ser observadores. Tenemos que con detenimiento observar lo que nos rodea. Jesús en alguna oportunidad habló acerca del tiempo y con los arreboles, ¿cierto? Ustedes miran al cielo y el Señor los regañó. Han sabido interpretar las señales que tiene el cielo. Miran el cielo y dice, está arreboleado el cielo. ¿Sí saben qué son esos arreboles? ¿Sí saben? ¿Han visto esas tardes naranja lindas? ¿Sí? Esos son los arreboles. Ustedes ven los arreboles y dicen, no va a llover porque no hay nubes negras. Lo que hay es arreboles, va a ser buen tiempo. Y el Señor les dijo, ¿saben interpretar el cielo y sus señales y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor? Observemos con detenimiento lo que está ocurriendo. Que nosotros no podemos
ponernos a escudriñar más de lo que está pasando en el mundo, porque a veces la gente se concentra en eso. No, pastor, estoy haciendo un estudio acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Y me puse a indagar y resulta que hay tanta cosa rara que eso me roba todo el tiempo. No deje que eso le robe el tiempo. Uy, pastor, me puse a hacer un estudio de brujería en las películas modernas. Y entonces nosotros nos volvemos expertos en brujería. Pastor, hasta mensajes subliminales en las canciones que dicen ser cristianas. Ay, hermano, usted no se imagina. Entonces nos gastamos el tiempo en lo que no nos edifica. ¿Sabe usted, por ejemplo, que las películas modernas son un adoctrinamiento de toda la raza humana? Ya listo, ¿cierto? Yo les he dicho, yo con mis hijos me siento a ver una película, una que otra, pero sí les advierto, nos sentamos a ver la película, pero cosa que veamos extraña, la vamos a señalar. Ay, pero papi, bueno, entonces. Y resulta que con el tiempo ellos ya están, papi, mira. Bueno, al mundo lo están adoctrinando, no piense que eso es tan chévere como luce. Hay frases ciertamente que están llegando a la mente de la gente y les están cambiando de parecer, le están haciendo cambiar su manera de pensar. No ignoramos las maneras que usa el diablo. Nosotros no queremos volvernos ni expertos satanistas ni angelólogos. No, que el diablo usa esta jerarquía para hacer este tipo de cosas. Nos volvimos expertos en cosas que a nosotros no nos edifican y que nos roban tiempo. Realmente lo que dice la Biblia es: examinadlo todo y retened lo bueno. Porque siguen habiendo cosas malas, pero nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, como dice la Biblia también. No ignoramos sus maquinaciones, para que él no gane ventaja sobre nosotros. Pero nosotros no queremos volvernos expertos en eso. Lo que sí alimenta nuestra vida es lo bueno. Por esa razón, entonces, lo escudriñamos, todo lo que podamos escudriñar, lo escudriñamos, pero retenemos en nuestro corazón lo bueno. Y si podemos invertir más tiempo en lo bueno, es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque usted no tendrá que dar razón a otra persona acerca de lo malo. Usted va a tener que dar razón de en quién cree. Usted tiene que dar razones de la creencia que hay en su corazón. A ver, ¿qué versículos le decían a un muchacho? ¿Qué versículo habla acerca de que Dios es uno y único? Dios lloró. ¿Dios lloró? Y ese versículo sí existe. Sí. Ah, no, Jesús lloró. ¿Qué otro? Y resulta que no sabemos defender nuestra doctrina. Dios es uno y único. Y eso es verdad. ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis visto? El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, de los cuales vino, de los patriarcas vino Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces sí, hay versículos que nos podemos apropiar de ellos para defender lo que creemos. Finalmente escudriñemos todo, pero retengamos lo bueno. Si uno sabe que aquello es malo, hermanos, ¿para qué arriesgarse? Si uno sabe que eso no le conviene porque es malo, entonces nosotros no nos arriesguemos en ello. La Biblia dice, el verso 22, absteneos de toda especie de mal, toda. Si yo sé que eso es malo y no me conviene, pues entonces ¿para qué? Abstengámonos de eso. Bueno, porque esa es mi debilidad, con más razón. Cada vez que uno tenga esa tendencia de ir hacia aquello que es malo,
Recordemos que nosotros, y todos nosotros, hasta el pastor, todos nosotros tenemos debilidades y nosotros no debemos entonces inclinarnos a ellas. Por el contrario, como dijo Pablo en alguna oportunidad, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué razón? Porque en los momentos de debilidad yo no busco el mal. En los momentos de mi debilidad, a quien busco yo es a Jesucristo. Y el Señor me ha fortalecido en el poder de su fuerza. Entonces, cuando yo soy débil, corro a Él y Él me fortalece. Por esa razón, entonces, nosotros, en lugar de correr en esa dirección, tenemos que correr es en la dirección en que Jesucristo quiere que nosotros corramos, hacia Él. Haciendo estas cosas, hermanos, nosotros debemos entender entonces que el Señor seguirá santificando nuestras vidas. Hablaba con alguien en alguna oportunidad y me decía, hermano, que yo no puedo recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Tú no crees? No, sí, yo creo. Y entonces, recíbelo. No, hermano, es que mi vida no ha sido así como muy santa. Entonces, por esa razón yo creo que el Señor no me va a llenar con su Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué versículo usas tú para creer eso? No. Escuchen lo que dice la Biblia, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es Dios quien nos santifica. Él es quien nos santifica. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué santificará Dios? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios ha demostrado fidelidad. Él ha demostrado ser fiel en todos sus caminos y nos ha sostenido, nos ha santificado, nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros logremos lo que no hemos podido lograr por nosotros mismos. El Señor seguirá obrando en nuestras vidas. Lo que quiere el Señor es que nosotros sigamos siendo perfeccionados en ellas, siendo santificados en ellas, para que cuando nos encontremos con Él, bueno, hayamos avanzado todo lo que tiene que avanzar un ser humano aquí en la tierra. Estando persuadido de esto, dijo Pablo escribiéndole a los filipenses, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo está cerquita, cerquita, cerquita. No es el día en que Jesucristo viene por segunda vez a la tierra. Es cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y eso es lo que estamos esperando. Cristo viene por su iglesia. Animémonos los unos a los otros. Uy, usted tiene cara como que se va a quedar. No. Eso casi que es como un deseo. Yo no le deseo eso a nadie. A nadie, créame. Ni a los que se portan mal. Porque uno piensa, no, a esta persona que se ha portado tan mal conmigo, o con alguien cercano o alguien que conozco, espera y verá que, y cuando resulta que ese espera y verá llega a cumplirse, y uno los ve en una situación triste, entonces ya uno no se alegra, uno no disfruta eso. Como tampoco disfrutaremos eternamente la condenación del perdido. Dios tampoco quiere eso. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Mucho menos querrá entonces el Señor la muerte eterna de unos de sus hijos. El Señor quiere que todos nosotros nos salvemos. Y nos vamos a salvar todos con la ayuda del Señor. Tenemos que animarnos los unos a los otros, predicarnos los unos a los otros, alentarnos con la palabra del Señor los unos a los otros, que todo esto redundará entonces en gente salva, animada y aferrada de la mano del Señor. Cristo viene pronto por nosotros. Y en lugar de que esto le produzca dolor en el corazón o tristeza o susto, arregle las cosas que tiene que arreglar y nos vamos todos.
No hay nada que lamentar. Todos nosotros hemos sido llamados para alcanzar la salvación. No, si el Señor quiere, si el Señor lo tiene o la tiene para la salvación, el Señor lo hará. El Señor viene haciendo todo y ha demostrado que nos tiene a todos para la salvación. La decisión la tomamos nosotros. Eso no lo decide Dios. No, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Señor me llamó a mí. Y si me llamó a mí, yo decido si soy de los escogidos o no. De igual manera usted decide si es de los escogidos. Yo creo que todos decidimos el día de hoy, yo también soy de ellos. El Señor viene pronto por nosotros, hermanos. Animémonos, animemos a los nuestros, animemos a los que se quedaron en casa, animemos a los que no han conocido al Señor, a los que no han alcanzado la salvación, y nos vamos todos con la bendición del Señor. Nos proponemos entonces animarnos los unos a los otros y alentarnos los unos a los otros, así como lo hacéis. Sigamos haciéndolo, animémonos. Hagámoslo de esta manera y veremos inclusive una transformación de aquellos que no han querido seguir caminando. Hagámoslo así. Dejemos entonces ya de condenar y de señalar. Empecemos entonces a animarnos los unos a los otros y caminemos de la mano del Señor. Cristo viene por nosotros. Les invito, hermanos, a estar en pie. La Biblia dice que el Señor promete a través de Juan, el escritor de Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme haya sido su obra. Hay algo dentro de nosotros, hermanos, hay algo en nuestro corazón. El Espíritu Santo de nuestro Dios. Somos la iglesia del Señor, somos la esposa de Jesucristo. Y la Biblia dice algo al respecto. El Espíritu que está dentro de nosotros y cada uno de nosotros que conformamos la esposa, la iglesia del Señor, el Espíritu y la esposa dicen algo. ¿Qué dicen? Ven, si ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen: ven, si ven, Señor Jesús. ¿Qué le produce en el corazón la venida del Señor? ¿Qué produce en su mente? Por favor, incline su rostro y cierre sus ojos unos instantes. Cristo viene pronto. Eso es una realidad. Cuente con eso. Cristo viene pronto. ¿Qué le produce en la mente y en el corazón la realidad de que Cristo viene pronto? Si le produce nervios, susto, entonces usted tiene que hacer algo hoy. Y no podemos aplazarlo para la próxima campaña evangelística. Y no podemos esperar entonces a que algo terrible ocurra y ya no haya remedio. Si lo que produce en el corazón y en la mente es tristeza, dolor, preocupación, algo tenemos que hacer el día de hoy. Pero si por el contrario lo que produce en nuestro corazón es alegría y gozo, el saber de que Cristo viene por nosotros, eleve sus manos al cielo y dígale al Señor: Señor, ven por nosotros. Ven por nosotros, ven por nosotros. Y haz que los que faltan estén preparados para ese momento. Ven por nosotros, Señor Jesús. Tu iglesia, tu esposa y el Espíritu que hay en ella dicen: ven, si ven, Señor Jesús. Animémonos los unos a los otros con estas palabras.
se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca, en las nubes a llevar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor, Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha servido. Es su iglesia que ha redimido. Él solo viene a buscarla y no quiere ser tú de ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Qué dicha es pertenecer a este pueblo que hoy sigue a Cristo, al que con su poder infinito siempre le ayuda a crecer. Es tierno y dulce su amor, que no quiere que nadie se pierda, quiere que tú también te arrepientas y que le sirvas a Él, solo a Él. Y no quieres ser tú de ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Y no quieres ser tú de ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por su palabra preciosa. Amén.